Buenas, amablemente me permito presentarme. Mi nombre es María Camila Gracia, soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda. El presente video filosófico es con fines netamente académicos, hay que tener presente eso. Este es presentado al doctor Hernán Darío Quintero, el cual es docente catedrático de mi alma mater, con el cual me encuentro cursando la asignatura Historia y Filosofía del Derecho 2. Doctor Hernán, recibe usted un cordial saludo. De igual forma, todos los oyentes que puedan llegarlo a escuchar. Comencemos. En primera instancia, pongo de presente la tesis planteada por mi persona. ¿Es el deber jurídico un deber de conciencia para el hombre? ¿Están ligados estos dos deberes? Es decir, el deber jurídico y el deber de conciencia. Bien es sabido que muchas son las veces en la sociedad actual en que se cometen imprudencias, negligencias, simplemente por falta de conocimiento de las normas o por el desconocimiento de los deberes. Estos deberes que no siempre están ligados o van conforme a los deseos de cada individuo, pues a la final, a la hora de la verdad, el hombre tiene libre albedrío, conciencia propia y actúa por lo general como vea conveniente o bajo sus principios, bajo sus valores. El deber jurídico en sí está encaminado para limitar dichas acciones que no están establecidas en la ley, las que infringen la ley, por lo que es oportuno dilucidar bien que no existe una diferencia concretamente con respecto al deber jurídico y al deber moral. Solo se puede llegar a una noción del significado de deber, entendido por varios autores como una necesidad racional, como requerimiento de conciencia válida. Ahora bien, con base en la lectura realizada, es una lectura que realicé del documento de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica titulado ¿Qué es un deber jurídico?, cuyos integrantes autores son Karen Natalia Bustos, Luz Estefany Santos, Daniel Lozano y Julián Rodríguez, expreso lo siguiente, pues en palabras propias. Antiguamente, el deber era concebido tanto en un ámbito moral y ético como en un ámbito religioso, o sea, era concebido en varios ámbitos. Y es que en la historia del derecho, pues se logra evidenciar la gran influencia de la religión en sí con respecto a los conceptos jurídicos. Análogamente, la noción de deber como tal se comenzó a cimentar cuando el hombre se adentra en la época moderna. Por ello, mediante un argumento de autoridad, rememoro lo que Immanuel Kant, ilustre filósofo y de los más influyentes pensadores de la Europa moderna, afirma esto, que es que el deber es la necesidad de una acción por respeto a la ley. Pero refiriéndose Kant a la ley como un carácter obligatorio, bueno, más bien yo comparto ese punto de vista, que la ley es como un carácter obligatorio de las exigencias morales. Y pues de dicha afirmación de Kant, puedo formular este argumento de ejemplo. Al momento de que alguien incumple con el deber jurídico, está en contra de la ley. Siendo así entonces, al momento de no pagar un contrato de arrendamiento, entonces se está efectuando un fallo, debido a que al momento de estar incumpliendo la obligación, como puede ser el caso de no pagar el canon de arrendamiento o de conductas inapropiadas y que dañan el inmueble objeto del contrato, de cierta manera se está fallando con un principio moral. Y esto lo enlazo con la idea de que ese incumplimiento, en cierta medida, es fallar moralmente ante una norma y la ley. En definitiva, el cumplir una norma no quiere decir que estemos totalmente de acuerdo con ella, sino que existe un valor intrínseco, moral, y en lo personal debería siempre la moral ir de la mano en lo atinente a las leyes de manera general. Por otro lado, Kelsen, uno de los más importantes destacados juristas
del mundo nos dejó contribuciones demasiado valiosas en el sentido de la explicación teórica del derecho. Para poner en contexto, más bien para darme a entender un poco mejor, Kelsen trató de una manera muy explícita, clara y concisa todo lo que corresponde al deber jurídico. Kelsen objetó por dar una perspectiva fuera de lo jurídico, valga la redundancia. Se enfocó en la vista de una persona en algo más allá de la ley, pensando en qué afectaciones puede tener, es decir, hasta qué punto el derecho es mi derecho y por qué, porque evidentemente tener un derecho acarrea ciertas obligaciones. Me explico, pues en otras palabras, el deber jurídico tiene como objeto tener claridad de cómo personas tenemos unos derechos, los cuales son prioridad y por lo que funciona el derecho en materia de justicia. No obstante, pues, para que esto sea aplicado se requiere tener entendido que también es sumamente necesario tener un deber. Nuevamente comparto, pues, ideales, puntos de vista pertenecientes a Kelsen, y es que como lo es, pues, el deber moral, pienso que este es esencialmente autónomo, en cambio el jurídico es heterónomo. Sin embargo, la norma jurídica no puede ser infringida, no puede ser violada. Por ejemplo, al aplicarse a un caso concreto individual, está la posibilidad de que no exista, de que no se contemple en un ámbito ético, que las normas sean infringidas, que sean violadas, no existe. En suma, así el ser humano tenga libre albedrío, se considere autónomo en sus actuaciones, decisiones, comportamientos, en fin, con esa misma autonomía, respeto y decoro, debe ceñirse a las órdenes del legislador y convertirlas en deber. En esto estoy de acuerdo con Kant, en que es el hombre quien por voluntad propia se somete a la voluntad del legislador. De igual manera, teniendo presente el documento algunas cuestiones fundamentales sobre el deber jurídico, así se encuentra titulado, logré inferir que es el derecho el que otorga a las personas diversas facultades de obrar con el fin de que esos mismos individuos, esas mismas personas, realicen sus propios intereses. Pero aquí va otro argumento de ejemplo, y es que es inconcebible que se le conceda a todos los hombres, pues a la humanidad, sujetos de derecho en sí, la potestad de obrar sobre todos los bienes habidos y por haber en la naturaleza. Es inconcebible. Esto solo sería motivo de caos, de desorden social, de anarquía, pues de que se cree la anarquía, y se alejaría la sociedad de la consecución de una convivencia pacífica y transparente, como tal de los seres humanos. Por último, no me queda más que expresar que es preciso delimitar y saber discernir la esencia del deber jurídico, pues esta es la actuación del mismo. Y este deber jurídico, ¿de dónde se despliega? Pues se despliega de una actividad humana, y para ser cumplido, ejecutado, llevado a cabo por el hombre, sobre quien pesa el deber, considero entonces que el deber jurídico proviene de un mandato, por lo tanto, de una orden, de un mandato. Pero esto no es admisible que al violarse, transgredirse, no existan unas consecuencias. Es decir, toda acción tiene una reacción. Refiriéndome al plano jurídico, deben existir unas consecuencias. El deber jurídico no es solo un deber, es una necesidad que se encuentra en el ordenamiento jurídico. Es una necesidad impuesta, sin excepciones, de efectuar ciertos comportamientos. Por decirlo de otra manera, es pertinente la presencia de sanciones ante las malas conductas, ante la ignorancia o diferencia con la ley. Sabiendo entonces que las sanciones son indispensables para la existencia de un deber jurídico, entonces se debe saber que no son un reproche como reacción ante una violación, no son un capricho del legislador, no son un capricho del ordenamiento jurídico, sino un medio para poder llegar a proteger un estado de cosas deseable, pues en un estado ideal donde siempre reine la armonía, la paz, que sería lo ideal. La sanción es una consecuencia del incumplimiento del deber jurídico. Ahora bien,
En aras de finalizar la presente temática abordada, me gustaría manifestar que teniendo en cuenta todo lo anterior mencionado en el transcurso de este video, de esta grabación, el deber jurídico se puede definir como el conjunto de normas que los individuos tenemos que acatar igualitariamente. Esto no es reciente, sino que es así desde tiempos remotos, es decir, desde la antigüedad se viene llevando a cabo este tipo de actividad, resaltando que era solamente hacia el ámbito religioso o con su concentración máxima en dicho campo. Resulta entonces válido decir que en la actualidad la finalidad que se busca con respecto al deber jurídico es la de encontrar, o más bien la de establecer, un control social donde el deber jurídico puede basarse en diferentes tesis o simplemente estar clasificado en diversos ámbitos que a su vez tienen diferentes enfoques. Por otro lado, no está de más reiterar la relación que existe entre el deber jurídico y el deber moral. Los conflictos que se generan hoy en día de estos dos conceptos, bien sea solos o con su relación, es decir, entrelazados hacia la conciencia, pero también debo mencionar las soluciones que estos deberes nos brindan, puesto que se desarrollaron, según mi perspectiva personal, con un propósito, con el propósito de imponer en la sociedad un orden prioritario que goce de igualdad y de esta manera así satisfacer las prioridades de cada uno de los individuos pertenecientes al conglomerado social. Por esto, es para mí relevante como estudiante de Derecho conocer o tener claridad, dominio sobre el hecho de los deberes generales y deberes morales, debido a que constituyen a los deberes jurídicos. Y con esta investigación previa para desarrollar lo expuesto, pues pude comprender finalmente mejor los conceptos y adquirir una postura propia. Además, pienso que pude comprender que la confusión que suele haber entre estos dos conceptos, bien sea solos o entrelazados, su buen entendimiento y dominio lo que conlleva es a que se erradique esa confusión y más bien a que sea erradicado el poco control social que se tiene en la contemporaneidad de nuestros días, evitando que se dé entre estos dos conceptos un desorden, donde se puede decir que cada persona empieza a realizar acciones por su cuenta y sin detenerse a pensar en que está afectando no solo a su entorno, sino a la comunidad entera y el bien común. Muchas gracias por la atención prestada. Nos veremos en otro capítulo.